Era muy temprano. El sol no había asomado aún. El aire estaba frío. Carolina estaba en su cama. Su cuerpo sentía el frío. No tenía muchas mantas. Se movió un poco. El colchón era viejo. Hacía un ruido al moverse. Se quejaba. Ella abrió los ojos despacio. Sus párpados se movieron. Los abrió. Miró el techo de su habitación. El techo era de color crema. Estaba un poco agrietado. Había una mancha de humedad en una esquina. Era una mancha oscura. Se había hecho más grande en la última semana. Carolina suspiró. Se levantó despacio. Se incorporó. Sus músculos estaban tensos. Ella estiró su cuerpo. Sus brazos subieron por encima de su cabeza. Estiró la espalda. Oyó un pequeño crujido. Luego bajó los brazos. Dio unos pasos. Fue hacia la ventana. La ventana era pequeña. Estaba un poco sucia. El cristal estaba empañado. Empujó la cortina. La cortina era fina. Era de un color claro. La corrió hacia un lado. Miró la calle. El día era gris. Las nubes cubrían el cielo entero. No se veía ni un rayo de sol. El aire parecía pesado. Parecía que iba a llover en cualquier momento. Sentía el frío a través del cristal. El mundo exterior parecía sombrío. Carolina fue a la cocina. La cocina era pequeña. Tenía una mesa de madera. La mesa estaba un poco rayada. Encima de la mesa vio una pila de cartas. Las cartas estaban desordenadas. Eran varias. Se acercó a la mesa. Estiró su mano. Cogió las cartas. Las tomó. Miró los sobres. Reconoció los logotipos de las empresas. Eran facturas. Había una factura de la compañía de electricidad. Era un recibo con un número alto. Había otra de la compañía del agua. También era alta. Y la factura del alquiler. Era la más grande. Carolina suspiró fuerte. El aire salió de sus pulmones. Sintió la presión. El estrés. Abrió su cartera. La cartera era de tela. Estaba gastada. La abrió con cuidado. Sacó todo el dinero que tenía. Eran unas pocas monedas y algunos billetes. Los puso en la mesa. Las monedas tintinearon. Empezó a contarlos. Lo hizo lentamente. Sus dedos temblaban un poco. Contó los billetes. Luego las monedas. Sumó todo. El total era muy bajo, mucho más bajo de lo que necesitaba. Su mente procesó el número. Pensó, no tengo suficiente dinero. La frase se repitió en su cabeza. Sentía una punzada en el estómago. Una sensación de desesperación. No sabía cómo iba a cubrir los gastos. No era suficiente para nada. Respiró hondo. Un suspiro largo. Guardó el dinero de nuevo en la cartera. Cerró la cartera. Las facturas se quedaron en la mesa. Parecían mirarla. Eran un recordatorio de sus problemas. Carolina decidió preparar el desayuno. Necesitaba comer algo. Abrió la despensa. La despensa estaba casi vacía. Sacó un paquete de pan de molde. Solo quedaban unas rebanadas. Cogió 2 rebanadas de pan viejo. Las puso en la tostadora. La tostadora era antigua. La encendió. La tostadora hizo un ruido. Mientras el pan se tostaba, preparó café. Tenía un poco de café molido. Lo puso en una cafetera. La cafetera era pequeña. Encendió el fuego. El agua se calentó. Hizo el café. Lo sirvió en una taza gastada. La taza tenía una grieta. Era su taza favorita. Se sentó a la mesa. Puso el pan tostado en un plato. Empezó a comer despacio. Masticaba cada bocado. Bebió un sorbo de café. El café estaba caliente. Miraba la pared. La pared era simple. No tenía cuadros. Pensaba en sus problemas. Los problemas eran muchos. Su mente daba vueltas. ¿Cómo voy a pagar?, pensaba. ¿Cómo voy a conseguir más dinero? Necesito algo más, pensaba. Algo que cambiara su situación. La incertidumbre la agobiaba. El desayuno le supo amargo. El teléfono sonó de repente. El sonido la sobresaltó. El teléfono estaba en el mostrador. Carolina se acercó. Miró la pantalla. Vio el nombre de Elena.
Elena era su amiga de toda la vida. La conocía desde la infancia. Siempre la apoyaba. Carolina cogió el teléfono, presionó el botón. «Hola, Elena», dijo. Su voz sonó un poco cansada. Elena le preguntó cómo estaba. Le preguntó cómo iba todo. Carolina suspiró. «Estoy muy cansada, Elena», respondió. Su voz era sincera. «Y el dinero es un problema. Las facturas son muy altas». Elena la escuchó con atención. Luego, le dio ánimos. «No te rindas, Carolina», dijo Elena. Su voz era firme, llena de apoyo. «Eres fuerte, lo vas a conseguir». Carolina asintió con la cabeza, aunque Elena no podía verla. La conversación con Elena le dio un pequeño consuelo, un rayo de esperanza. Colgó el teléfono. Carolina fue al baño. Abrió el grifo. El agua estaba fría al principio. Luego se templó. Se mojó las manos. Se frotó la cara con agua. El agua fría la ayudó a despertar del todo. Luego cogió su cepillo de dientes. Puso pasta. Se cepilló los dientes. Lo hizo con cuidado. Se enjuagó la boca. Escupió en el lavabo. Levantó la vista. Se miró en el espejo. El espejo era viejo. Estaba un poco manchado. Vio sus propios ojos. Sus ojos se veían cansados. Tenían ojeras. Su piel estaba un poco pálida, pero en sus ojos había una chispa de fuerza, de determinación. Se secó la cara con una toalla. Abrió el armario. Sacó su uniforme de trabajo. Era una bata de lino. Era vieja. Tenía algunas manchas de pintura, pero estaba limpia. Se la puso. Se abrochó los botones. Los botones eran grandes. El uniforme estaba gastado. Se calzó sus zapatos. Eran unos zapatos de lona. Estaban gastados. Tenían la suela muy fina. Le dolían los pies cuando caminaba mucho. Se ató los cordones. Ya estaba lista. Lista para otro día de trabajo. Un día largo. Carolina salió de su casa. Cerró la puerta con llave. Bajó las escaleras. Eran escaleras estrechas. Salió a la calle. El aire de la mañana era frío. Se movía la gente. Mucha gente iba deprisa. Caminó por la acera. La calle estaba llena de ruidos, coches, voces. Se dirigió hacia la parada de autobús. Estaba a unas pocas manzanas de distancia. Sus zapatos gastados hacían un ligero sonido al pisar el asfalto. Se detuvo en la parada. Había algunas personas más. Esperó. El autobús llegó a los pocos minutos. Era grande, de color amarillo. Las puertas se abrieron con un siseo. Subió al autobús. Pagó su billete. Buscó un asiento libre. Había pocos asientos. Encontró uno junto a la ventana. Se sentó. La ventana estaba un poco sucia. Puso un dedo en el cristal. Limpió un pequeño círculo. Miró hacia afuera. El mundo pasaba rápido. Vio edificios viejos, tiendas pequeñas, la gente caminando. Pensó en su trabajo. Pensó en la floristería. Era una floristería pequeña. Era su trabajo. Era donde pasaba sus días. Veía a la gente. Todos parecían tener prisa. Todos iban a sus trabajos. Carolina suspiró. Se sentía como una más, una pequeña parte de la gran máquina. El autobús se movía a un ritmo constante. El ruido del motor la arrullaba un poco. Carolina llegó a la floristería. La floristería se llamaba El Jardín de Clara. Era pequeña, estaba llena de flores. El aire olía a tierra y a flores frescas. Entró. El lugar estaba lleno de colores, de vida. Saludó a su colega, Pedro. Pedro era un hombre mayor. Tenía las manos llenas de tierra. Pedro estaba regando unas plantas. «Buenos días, Pedro», dijo Carolina. Pedro levantó la vista. Su cara estaba un poco arrugada. «Buenos días, Carolina», respondió Pedro. Su voz era un poco áspera. «Otro día largo, ¿verdad?» Carolina asintió. «Sí», dijo ella. Se puso su delantal. Empezó su turno. Empezó a regar las plantas, a cortar flores, a preparar ramos. El tiempo pasó lento. Una mujer entró en la floristería. Era la señora Martínez. La señora Martínez era una clienta habitual.
Era una mujer de unos 60 años. Llevaba un abrigo elegante. La señora Martínez parecía un poco confundida. Se acercó al mostrador. Intentó explicar lo que quería. Su voz era un poco débil. Decía palabras sueltas. «Necesito algo para mi ánimo», dijo. «Algo que me dé alegría». Pero no podía expresarse bien. Sus ojos estaban tristes. Pedro se acercó. Pedro intentó ayudarla. «Señora Martínez, ¿quiere rosas? ¿Quizás margaritas?», preguntó Pedro. La señora Martínez movió la cabeza. «No, no sé», murmuró. Pedro se encogió de hombros. No entendía lo que la señora Martínez necesitaba. Carolina estaba observando. Estaba un poco lejos, pero escuchaba la conversación. Vio la frustración de la señora Martínez. Vio su tristeza. Vio que no podía expresar lo que sentía. Carolina se acercó. Caminó despacio. Sus pasos eran suaves. Se paró frente a la señora Martínez. Miró a la señora Martínez a los ojos. No dijo nada al principio. Solo respiró profundamente. Se concentró. Pudo sentir la tristeza de la señora Martínez. Pudo sentir lo que la señora Martínez quería decir. Era algo profundo. No era solo un color o un tipo de flor. La señora Martínez no sabía qué planta necesitaba, pero Carolina sí. Carolina puso una mano suavemente sobre el hombro de la señora Martínez. «Señora Martínez», dijo Carolina. Su voz era tranquila, llena de empatía. «Usted necesita algo que le recuerde que la belleza está en la resistencia, algo que le muestre que la fuerza crece incluso en la adversidad». Carolina se dirigió a una esquina de la tienda. Allí había una maceta. Era una planta de cactus de floración. Un cactus raro. Tenía una flor muy, muy pequeña. La flor era de un color morado intenso. El cactus era fuerte, resistente, pero tenía una flor delicada, una flor que florecía solo una vez al año. La señora Martínez miró el cactus. Sus ojos se abrieron. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Sí», dijo la señora Martínez. Su voz era un susurro. «Sí, eso es. Exactamente eso». El problema se resolvió. La señora Martínez compró el cactus. Ella agradeció a Carolina muchas veces. Su voz era sincera. La tristeza en sus ojos había disminuido un poco. Pedro miró a Carolina. Sus ojos estaban muy abiertos. Tenía una expresión de gran asombro en su cara. Pedro se acercó a Carolina. «Carolina», dijo Pedro. Su voz era un susurro. «¿Cómo supiste eso? ¿Cómo supiste que ella quería un cactus? Ella no dijo nada». Pedro parecía muy sorprendido. Carolina se encogió de hombros. Un gesto simple. «Solo sé un poco», dijo ella. Su voz era humilde, pero la verdad era que Carolina tenía una conexión especial con las plantas. Podía sentirlas, podía entender sus necesidades, podía sentir la necesidad de las personas, como sentía las necesidades de su abuela, con solo mirarla. Otros compañeros también se quedaron mirando a Carolina. La miraban con curiosidad, algunos con admiración. Nunca habían visto nada igual. Carolina regresó a su puesto. Su corazón latía un poco más rápido. Se sentía un poco orgullosa, pero no lo demostró. Solo siguió con su trabajo. La jornada siguió su curso. Gonzalo se despertó. No necesitaba despertador. Su cuerpo estaba acostumbrado a despertar al amanecer. Se estiró en su cama. Su cama era enorme. Tenía sábanas de seda de un color azul profundo. El colchón era muy caro. Era una cama hecha a medida. Se incorporó lentamente. Miró el techo. El techo de su apartamento era altísimo. Estaba decorado con un diseño moderno. Tenía luces empotradas que creaban un ambiente suave. La luz del sol entraba por las grandes ventanas. Las ventanas eran del suelo al techo. Ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Se levantó de la cama. Sus pies descalzos pisaron una alfombra de lana gruesa y suave. Se dirigió a su vestidor. El vestidor
Era casi una habitación en sí mismo. Las prendas de ropa estaban organizadas por color y tipo. En el centro, sobre un maniquí de madera, ya estaba preparado su traje para el día. Era un traje de lino, de un color claro. Estaba hecho a medida. La tela era de la mejor calidad. La camisa estaba planchada a la perfección. La corbata estaba lista para ser anudada. Todo estaba impecable. Todo estaba en su lugar. Gonzalo se miró en un espejo de cuerpo entero. Ajustó un poco la corbata. Una sonrisa apenas perceptible apareció en sus labios. La sonrisa de alguien que tiene todo bajo control. Gonzalo tomó su teléfono móvil. Era un modelo de última generación. La pantalla era grande. Abrió la lista de contactos. Encontró el nombre de Javier. Javier era su asistente personal. Llevaba muchos años trabajando para él. Javier era eficiente y discreto. Gonzalo marcó el número. El teléfono sonó solo una vez antes de que Javier contestara. «Sí, señor Gonzalo», dijo Javier. Su voz era respetuosa y rápida. Gonzalo no perdió el tiempo. Le dio varias órdenes. Sus órdenes eran muy estrictas. No permitía errores. «Necesito que todo esté absolutamente perfecto para hoy», dijo Gonzalo. Su voz era firme. No había lugar para la discusión. «La logística del evento debe ser impecable. Los discursos, revisados y aprobados. La lista de invitados, confirmada doblemente. Y el presupuesto, controlado hasta el último céntimo». Enumeró cada detalle con precisión. Luego añadió: «No quiero ningún error. Ninguno». La palabra ninguno la pronunció con una fuerza especial. Javier respondió: «Entendido, señor Gonzalo. Todo estará listo, como usted desea». Gonzalo colgó el teléfono. Se sentía seguro. Todo estaría perfecto. Hoy se inauguraba la nueva exposición filantrópica de su fundación. Gonzalo llegó al lugar del evento. Era la inauguración de una gran galería de arte. La galería estaba en un edificio moderno. Tenía paredes de cristal. El edificio era imponente. Tenía una fachada de mármol. Había una alfombra roja en la entrada. Un recepcionista lo esperaba en la puerta. Era un hombre joven. Se llamaba Carlos. Carlos llevaba un uniforme impecable. Su cara estaba llena de respeto. Hizo una inclinación de cabeza a Gonzalo. «Señor Gonzalo», dijo Carlos. Su voz era muy suave. «Es un honor tenerle aquí». Gonzalo no respondió. Solo asintió con la cabeza una vez. Pasó por delante de Carlos. Su caminar era seguro y rápido. Sus pasos eran firmes sobre la alfombra roja. Carlos lo siguió a una distancia respetuosa. Gonzalo no miró a nadie. Se dirigió directamente a la sala principal de la exposición. En la sala principal, Gonzalo se reunió con sus socios más importantes. Estaban el señor López y la señora Gómez. El señor López era un hombre de negocios de 50 años, con una sonrisa amable. La señora Gómez era una mujer elegante. Tenía el pelo corto y gris. Ambos se levantaron cuando Gonzalo entró. Gonzalo los saludó con un gesto de cabeza. Se sentó en la cabecera de la mesa. El señor López y la señora Gómez se sentaron de nuevo. Empezaron a hablar de la gran exposición. Era una exposición de arte que iba a recaudar fondos para proyectos sociales. Hablaron de los artistas. Hablaron de los fondos. Hablaron de la repercusión. Gonzalo intervino a menudo. Dio instrucciones claras. Su visión era audaz. Dijo que esta exposición traería mucha publicidad y mucho dinero para la fundación. Una cantidad de dinero que cambiaría muchas vidas. Él sonrió. Su sonrisa era de satisfacción. La inauguración parecía estar a punto de ser un éxito. Carolina estaba trabajando en la galería. Hoy no estaba en la floristería. Había sido contratada como asistente para el evento. Ayudaba a organizar las flores y plantas decorativas. Se encargaba de que cada orquídea estuviera perfecta. Caminaba por la sala principal. Llevaba una pequeña maceta en sus manos. Era una orquídea rara, de un color casi negro. Era muy delicada. La había estado cuidando durante días. La iba a colocar en un pedestal especial.
La orquídea era el toque final para la exposición. Gonzalo estaba de pie, hablando con el señor López y la señora Gómez. No la había visto. Carolina caminaba con mucho cuidado. Sus ojos estaban fijos en la orquídea. Dio un paso hacia atrás para ver dónde colocarla. No vio a Gonzalo. Gonzalo se giró de repente para señalar un cuadro. Su mano se movió con brusquedad. Chocó con el codo de Carolina. Fue un golpe seco. La maceta se le resbaló de las manos a Carolina. La orquídea cayó al suelo. Cayó con un sonido seco. La maceta se rompió en varios pedazos. La orquídea, delicada y frágil, quedó destrozada. Sus pétalos negros se esparcieron por el suelo pulido. Era una flor única. Gonzalo miró a Carolina. Su rostro se puso muy rojo. Luego, su cara se volvió muy enfadada. Sus ojos se entrecerraron. Miró la orquídea rota en el suelo. Miró los pétalos. Su voz salió muy fuerte. «¡Cuidado!», dijo Gonzalo. Sus palabras cortaron el aire. Eran palabras duras. «Eres una torpe. No sabes lo que acabas de hacer. Esa orquídea era única. Valía una fortuna. Gente como tú no debería estar aquí». Lo dijo muy alto. Muchos invitados y periodistas se giraron para mirar. Los otros asistentes se quedaron inmóviles. Carolina sintió un escalofrío. Sintió el miedo. Su corazón latió muy rápido en su pecho. Quería disculparse. Quería decir algo. Pero las palabras no salían. Se quedó allí, de pie, con las manos temblorosas. Gonzalo la miró de arriba abajo con desprecio. Su mirada era de absoluta repulsa. Gonzalo se giró hacia Javier. Javier estaba de pie, a un par de metros de distancia. Había presenciado todo. Su cara era inexpresiva, pero sus ojos denotaban preocupación. Gonzalo habló con Javier en voz baja, pero sus palabras eran como cuchillos. «Quiero que la quiten de aquí», dijo Gonzalo. Su voz era seca. «Esta clase de gente solo da problemas. Son un estorbo. No la quiero ver más». Gonzalo hizo un gesto despectivo con la mano hacia Carolina. «Ha arruinado la orquídea. Ha arruinado mi día». Javier no dijo nada. Solo asintió con la cabeza. Luego, Javier se acercó a Carolina. Su mirada era de pena. Le hizo una señal para que se fuera. Carolina sintió la humillación. Sus ojos picaban. Se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos eran rápidos. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. La mirada de desprecio de Gonzalo se quedó grabada en su mente. Era una sensación horrible. Gonzalo y su equipo estaban en una de las salas de la galería. No era una sala cualquiera. Era la sala de los proyectos especiales. Estaban sus expertos en botánica. Eran científicos de renombre. Eran dos hombres, el doctor Pérez y la doctora Ruiz. Tenían un problema muy difícil. Era un problema de salud de una planta. No era una planta cualquiera. Era un bonsái milenario. Era la pieza central de la nueva campaña de filantropía de Gonzalo. Era un bonsái de más de 1000 años de antigüedad. Era de una especie muy rara. Pero el bonsái se estaba muriendo. Sus ojos se abrieron de sorpresa, totalmente abiertos. Luego, una sonrisa amplia apareció en su cara. Una sonrisa de alivio, de pura alegría. «Sí», dijo la señora Martínez. Su voz era casi un grito. «Sí, sí, sí, es exactamente eso. La memoria del tiempo, la dignidad. Nadie me entiende. Es justo lo que quiero». Le dio las gracias a Carolina. Le dio la mano. Un apretón de manos fuerte. La señora Martínez se sentía comprendida. Y feliz. Gonzalo golpeó la mesa con su puño. «Tenemos que resolver esto ya», dijo. Su voz era grave. Estaba furioso. Carolina pasaba cerca de la sala. Iba a buscar sus cosas. Había oído los gritos. Eran voces fuertes. Eran voces de preocupación. Se detuvo un momento. Las puertas de la sala estaban un poco abiertas. El sonido salía claramente. Escuchó lo que decían. Escuchó la descripción del problema. Escuchó la palabra bonsái. Escuchó los síntomas. Su corazón empezó a latir con fuerza. Sintió algo.
Pudo sentir la enfermedad del bonsái. Era como si pudiera entender su dolor. Su talento le decía que ella podía ayudar. Ella sabía de plantas. No de bonsáis milenarios, pero sí de plantas. Era algo que sentía. Carolina dudó. Tuvo miedo. Pensó en las palabras de Gonzalo. Recordó la humillación, la vergüenza. Su cuerpo se tensó. Su mente le decía que se fuera, que no se metiera en problemas. Pero su deseo de ayudar era más fuerte. Era algo que no podía ignorar. Su corazón le decía que tenía que hacerlo. Sintió la necesidad de la planta, de la vida. Dio un paso adelante. Luego, otro. Caminó hacia la puerta de la sala. Se paró en el umbral. Estaba nerviosa. Sus manos estaban sudorosas, pero su determinación era más fuerte. Gonzalo la vio. La vio en la puerta. Sus ojos se posaron en ella. Su cara se contrajo en una expresión de incredulidad y enfado. «Tú otra vez», dijo Gonzalo. Su voz era áspera. La humillación que Carolina había sentido antes se intensificó. «¿Qué haces aquí? Lárgate. No eres nadie para entender nuestros problemas. Solo causas problemas». Lo dijo muy, muy alto. Esta vez fue aún más cruel. «Vuelve a tus cactus y tus flores baratas. Aquí hablamos de cosas importantes. Tu lugar no es aquí, es en la calle». Él la humilló. Lo hizo delante de su equipo, delante del señor López y la señora Gómez. Ellos la miraron con curiosidad, sin entender nada. Carolina sintió un dolor agudo en el pecho. Las lágrimas le picaban en los ojos. Sintió la vergüenza. Quería correr. Quería esconderse. Pero algo dentro de ella cambió. La humillación se convirtió en rabia. Una rabia fría. Carolina apretó los puños. Sus nudillos se pusieron blancos. No iba a irse. No iba a huir. Dio un paso, luego otro. Caminó hacia la mesa. Sus pasos fueron firmes. Ya no sentía miedo. Solo una determinación fría. Gonzalo la miró. Su expresión era de asombro. Carolina se acercó a la mesa donde estaba el bonsái. El bonsái estaba en una maceta especial. Era pequeño, pero se veía enfermo. Sus hojas amarillas, sus ramas secas. Carolina no dudó. Estiró su mano. La puso suavemente sobre el tronco del bonsái. Cerró los ojos por un segundo. Se concentró. Pudo sentir la energía de la planta. Pudo sentir su enfermedad. No era una enfermedad normal, no era un hongo, ni una plaga. Era falta de algo. Algo esencial. Abrió los ojos. Miró al doctor Pérez y a la doctora Ruiz. «La planta no está enferma», dijo Carolina. Su voz era tranquila, clara. «Tiene sed de algo que no es agua. Necesita un tipo específico de humedad en el ambiente. No la tierra, es el aire. Necesita una humedad constante y pura en el aire. Y un tipo de luz muy, muy particular, diferente a la que le están dando. Es un bonsái de alta montaña, ¿verdad?» El doctor Pérez y la doctora Ruiz se miraron. Sus caras eran de total asombro. Carolina no había tocado ningún aparato, no había consultado ningún libro. Ella dio una indicación precisa. Necesitan poner un humidificador especial, con agua destilada, muy cerca de él, y cambiar el tipo de luz. La luz actual lo está quemando, por dentro. La solución apareció al instante. Era como si un velo se hubiera levantado. La dificultad se desvaneció. La solución era simple, pero nadie la había visto. Gonzalo, el señor López, la señora Gómez y todo el equipo se quedaron en completo shock. Sus bocas estaban ligeramente abiertas. Sus ojos estaban fijos en Carolina. Nadie dijo nada. El silencio en la sala era espeso. Un silencio largo y muy incómodo. Se podía escuchar el latido de los corazones. Sus mentes intentaban procesar lo que acababa de pasar. Una simple empleada. Una mujer a la que acababan de humillar. Había resuelto un problema que ellos, con toda su experiencia y recursos, no habían podido resolver. El tiempo pareció detenerse. La tensión era diferente ahora.
Era una tensión de asombro y de sorpresa. Gonzalo miró a Carolina. Su rostro cambió. La ira se desvaneció. La sorpresa permaneció. Pero ahora había algo más. Había una pizca de respeto, una pizca de curiosidad. Su voz salió. Era una voz diferente. No era la voz de antes. No era seca. Era más suave. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Sus ojos no se apartaban de los de ella. Le preguntó cómo sabía esas cosas. Le preguntó de dónde venía ese conocimiento. Carolina lo miró. Su mirada era tranquila. Ya no sentía el miedo. Carolina explicó de forma sencilla. Dijo que su abuela, que ahora estaba enferma, siempre había tenido un huerto, y había tenido una conexión especial con las plantas. Ella había aprendido de su abuela. Había aprendido a sentir las plantas, a entender lo que necesitaban. Explicó que había leído muchos libros sobre plantas exóticas. Había aprendido sobre la humedad, sobre la luz, sobre cómo las plantas hablan a su manera. Su explicación fue concisa. No buscaba halagos, solo decía la verdad. Gonzalo la escuchó. Asintió con la cabeza. Sus ojos mostraban que estaba procesando la información. La estaba viendo de una manera diferente. Era una persona diferente. «Venga mañana por la mañana a mi oficina», dijo Gonzalo. Su voz era ahora seca, pero ya no había desprecio. Solo profesionalidad. «A las 9 de la mañana. Necesito hablar muy seriamente con usted». Carolina asintió con la cabeza. No dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se fue. Salió de la sala. La puerta se cerró suavemente detrás de ella. Se sentía extraña, una mezcla de alivio y confusión. Carolina regresó a casa. El sol ya se había puesto. El camino de vuelta en el autobús fue largo. Su mente estaba llena de pensamientos. Todo lo que había pasado en la galería se repetía en su cabeza. No podía creerlo. La humillación. El momento en que resolvió el problema del bonsái. La invitación de Gonzalo. Era como un sueño. Pero era real. Abrió la puerta de su apartamento. El silencio la envolvió. Dejó su bolso en el suelo. Se sentó en la silla de la cocina. Miró a la nada. Todavía sentía una punzada de incredulidad. ¿Realmente había pasado? ¿Realmente la había invitado a su oficina? Cogió su teléfono móvil, marcó el número de Elena. Necesitaba hablar con alguien. Elena contestó al segundo timbrazo. «Hola, Carolina», dijo Elena. Su voz era alegre. «¿Qué tal el día?». Carolina respiró hondo. «Elena, no te lo vas a creer», empezó a decir. Le contó todo. Le habló de Gonzalo. Le habló del bonsái. Le habló de la humillación. Le habló de la solución que ella dio. Y le habló de la invitación. Elena la escuchó en silencio. Cuando Carolina terminó, hubo una pausa. Luego, Elena habló. Su voz estaba llena de emoción. «Carolina, esto es increíble», dijo Elena. Estaba muy contenta por ella. «Es tu oportunidad, tu gran oportunidad». Luego, su voz se hizo más seria. «Pero ten cuidado», le aconsejó Elena. «Es un mundo diferente. La gente rica a veces no es lo que parece. No confíes en todo el mundo. Sé fuerte». Carolina asintió. «Lo sé», dijo ella. Se despidió de Elena. La conversación le dio una mezcla de esperanza y de ansiedad. Carolina empezó a prepararse para la reunión. Quería dar una buena impresión. No tenía mucha ropa. Abrió su armario. Sacó la ropa que consideraba mejor. Era un pantalón oscuro, no el de su uniforme, y una blusa de color claro. La blusa estaba limpia, pero la tela estaba un poco desgastada. La planchó con cuidado. La plancha era vieja. La pasó lentamente por la tela. Se aseguró de que no hubiera ni una sola arruga. Luego cogió sus zapatos. No eran nuevos, pero eran los mejores que tenía. Eran unos zapatos negros, de un material que imitaba el cuero. No tenían suela de goma. Eran más formales. Sacó un cepillo. Frotó los zapatos hasta que brillaron. Se miró en el espejo. El mismo espejo cansado. Se vio a sí misma. Sentía una mezcla de emociones. Nerviosismo, sí.
mucho nerviosismo, pero también una pizca de emoción, una pizca de esperanza. Una nueva etapa podía empezar. Su corazón latía rápido en su pecho. A la mañana siguiente, Carolina salió de su casa. Iba de camino a la oficina de Gonzalo. La dirección que le había dado era en el centro de la ciudad. Era un barrio de edificios altos y modernos, un barrio de cristal y acero, un barrio donde ella se sentía completamente ajena. La gente iba vestida con trajes caros, los coches eran de lujo, todo era diferente. Se sentía pequeña, se sentía fuera de lugar, pero siguió caminando. Sus pasos eran firmes. Se concentró en su respiración. Inhalaba y exhalaba lentamente. Se acercó al edificio. Era enorme. Tenía el nombre de la empresa de Gonzalo en letras grandes y brillantes en la parte superior. Las puertas giratorias de cristal eran muy grandes. Entró en el edificio. El vestíbulo era aún más grande que el de la galería. En el vestíbulo, un hombre la esperaba. Era alto. Tenía una mirada seria, pero no hostil. Llevaba un traje muy elegante. Era Javier, el asistente de Gonzalo. Javier la había visto antes. La miró por un segundo. Luego, asintió con la cabeza. «Señorita Carolina», dijo Javier. Su voz era tranquila. «El señor Gonzalo la espera». Javier la guió. Caminaron por un pasillo largo. El pasillo estaba alfombrado. Las paredes eran de un color claro. Había cuadros abstractos colgando. Javier abrió una puerta grande. Era una puerta de madera maciza. Entraron en un despacho. El despacho era enorme. Tenía una pared de cristal con vistas a toda la ciudad. Gonzalo estaba sentado detrás de una mesa de cristal. La mesa era inmensa. Gonzalo levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Carolina. Javier se detuvo un momento. Antes de irse, Javier se giró hacia Carolina. Le dijo en voz baja: «Mucha suerte, Carolina». Su voz era amable. Luego salió del despacho. La puerta se cerró. Carolina estaba sola con Gonzalo. Gonzalo no perdió el tiempo. Fue directo al grano. «Señorita Carolina», dijo Gonzalo. Su voz era profesional. «Estoy impresionado por su habilidad única». No mencionó la humillación del día anterior. Eso era un alivio para Carolina. Gonzalo continuó: «Necesito a alguien con sus capacidades, alguien que entienda las cosas de una manera diferente, que vea lo que otros no ven». Le hizo una oferta. Era un contrato temporal. Era un contrato de prueba. 1 mes. «Durante este mes», dijo Gonzalo, «usted tendrá que demostrar su valía, tendrá que trabajar duro, tendrá que estar a la altura de las expectativas». Luego, habló de la remuneración. Gonzalo dijo una cifra. Carolina se quedó sorprendida. Era una cantidad de dinero mucho, mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Era más de lo que ganaba en varios meses. Sus ojos se abrieron de par en par. La sorpresa se reflejó en su cara. Ella asintió. «Sí», dijo ella. Su voz era apenas un susurro. «Acepto». Gonzalo asintió con la cabeza. «Bien», dijo él. «Empezamos hoy mismo». Le entregó unos papeles sencillos. Un contrato corto. Carolina lo leyó rápido. Lo firmó. Su mano temblaba un poco. Gonzalo se levantó de su asiento. Caminó hacia la puerta. Abrió la puerta. Hizo un gesto a Carolina para que lo siguiera. Carolina lo siguió. Caminaron por el pasillo. Gonzalo la llevó por la oficina. Era una oficina enorme. Había cientos de cubículos. Había salas de reuniones. Había mucha gente trabajando. Todos estaban muy ocupados. Gonzalo se detuvo en una zona. Era una zona donde había varias mesas grandes. Se acercó a un grupo de personas. Eran los miembros de su equipo más cercanos, los expertos en botánica, los científicos, los mismos que habían estado en la reunión el día anterior. Gonzalo habló. Su voz era fuerte y clara. «Quiero presentarles a nuestra nueva especialista», dijo Gonzalo. La palabra especialista sonó con autoridad. «Ella es Carolina. Nos ayudará con los proyectos de conservación de especies.
tiene una forma muy única de entender el reino vegetal. Los miembros del equipo la miraron. Algunos la recordaban, algunos parecían sorprendidos. Carolina sonrió, una sonrisa un poco nerviosa. De repente, una mujer se acercó a ellos. Era una mujer muy elegante. Llevaba un vestido caro. Su pelo estaba perfectamente peinado. Su maquillaje era impecable. Era Sofía. Sofía era otra gerente de alto nivel en la empresa, y también había sido pareja de Gonzalo hace algunos años. Su relación había terminado, pero todavía había una tensión entre ellos. Sofía miró a Carolina. La miró de arriba abajo. Su mirada era muy, muy sospechosa. No había amabilidad en sus ojos. Hizo un comentario. Era un comentario sarcástico. «Vaya, vaya», dijo Sofía. Su voz era fría. «¿Quién es esta? ¿Otra cara nueva que viene a salvar la empresa?» Había un tono de burla en su voz. Gonzalo respondió. Su voz era seca. «Es Carolina», dijo. «Es una nueva adquisición para nuestro equipo, una especialista en botánica y bienestar de plantas». No dio más explicaciones. Sofía frunció el ceño. Sus ojos se clavaron en Carolina. Carolina sintió una punzada de incomodidad. Gonzalo le dio a Carolina su primer encargo importante. Era una tarea compleja. Le dio un ordenador nuevo. Le dio acceso a una base de datos. Le dijo que tenía que revisar el estado de un lote de semillas raras. Eran semillas de una flor en peligro de extinción. «Esto es muy urgente», dijo Gonzalo. Su voz era seria. «Tenemos un plazo de entrega muy corto. Estas semillas deben ser sembradas pronto. Necesito tu informe para el final del día». Le explicó que era una prueba, un test. Quería ver cómo se desenvolvía. Carolina asintió. Se sentó en su nuevo puesto. Abrió el ordenador. Empezó a revisar los registros de las semillas. Eran muchos. Y eran complicados. Sofía estaba observando a Carolina. La observaba desde su propio puesto. Estaba sentada. Miraba por encima de su pantalla. Vio cómo Carolina se levantaba para ir a una pequeña sala de almacenamiento de semillas. Sofía esperó el momento. Se levantó con calma. Caminó hacia el puesto de Carolina. Miró a su alrededor. Nadie la estaba mirando. Nadie parecía prestar atención. Se inclinó sobre la mesa de Carolina. Allí estaban las etiquetas de las semillas. Las etiquetas que Carolina había preparado. Sofía sacó un pequeño rotulador. Cambió algunas etiquetas. Alteró los nombres de las especies, las fechas de caducidad. Hizo que pareciera que Carolina había confundido las semillas, que las había mezclado. Quería que cuando Carolina fuera a sembrarlas, todo estuviera mal. Quería que el lote se perdiera. Sofía se fue con una pequeña sonrisa, una sonrisa maliciosa. Luego, regresó a su propio puesto. Se sentó. Miró de nuevo a Carolina. Esperaba que Carolina lo descubriera. Esperaba que Carolina fallara. Era un sabotaje sutil. Carolina regresó a su mesa. Se sentó en la silla. Miró las etiquetas, las que acababa de organizar. Se dio cuenta de inmediato de que algo no estaba bien. Algunas etiquetas estaban cambiadas. Las fechas no coincidían. Los nombres de las especies eran incorrectos. Era un error grave. Un error que podría arruinar el lote de semillas. Carolina frunció el ceño. Se dio cuenta de que esto no era un error suyo. Alguien lo había hecho a propósito. Sintió una punzada de frustración. Supo que había sido Sofía. Su intuición se lo dijo. La había visto cerca de su mesa. Carolina no dijo nada a nadie. No se quejó. No fue a Gonzalo. Simplemente se puso a trabajar para arreglarlo. Revisó cada etiqueta. Con calma. Con paciencia. Comparó las etiquetas con los registros originales en el ordenador. No quería perder tiempo. No quería que nadie supiera que había sido sabotaje. Solo quería resolver la tarea. Trabajó de forma muy eficiente. Sus dedos volaban sobre el teclado. Sus ojos repasaban cada línea. Comprobó cada nombre, cada fecha. En poco tiempo había arreglado todo. Estaba listo.
El pequeño sabotaje de Sofía había sido superado. Gonzalo estaba observando a Carolina. Lo hacía de forma sutil. Miraba su pantalla desde su despacho de cristal. La había visto concentrada. La había visto trabajando sin parar. Había notado que ella no había ido a quejarse de nada. Gonzalo sabía que el trabajo era complejo y el plazo era corto. Al final del día, Gonzalo se acercó al puesto de Carolina. Se paró a su lado. La miró. Carolina levantó la vista. Sus ojos se encontraron. ¿Terminaste?, preguntó Gonzalo. Su voz era tranquila. Carolina asintió. Sí, señor Gonzalo, dijo. Aquí está el informe y las semillas listas. Le entregó los documentos y la bandeja de semillas. Gonzalo los tomó. Empezó a revisarlos. Sus ojos pasaron por cada página. Revisó los números. Revisó las conclusiones. Todo estaba perfecto. No había ningún error. Estaba impecable. Gonzalo se sorprendió. Se sorprendió gratamente. No esperaba que fuera tan rápido, ni tan preciso. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó Gonzalo. Quería saberlo. Su voz era de curiosidad sincera. Carolina explicó de forma sencilla. Dijo que había usado una técnica de verificación cruzada. Dijo que había notado algunas inconsistencias y las había corregido. No mencionó el sabotaje. No mencionó a Sofía. Gonzalo escuchó. Asintió con la cabeza. Su respeto por Carolina crecía. Se sentía un poco avergonzado de cómo la había tratado antes. Carolina estaba demostrando ser mucho más de lo que él había pensado. Era una mujer muy capaz. De repente, una nueva crisis, mucho más seria, apareció. Un problema grave. La empresa tenía una sección muy importante dedicada a la conservación de especies. Era un gran invernadero. En ese invernadero estaban cultivando unas orquídeas muy raras, muy valiosas. Eran orquídeas que solo crecían en un lugar remoto. Se estaban preparando para una gran exhibición internacional, pero de repente las orquídeas empezaron a enfermar, una tras otra. Sus hojas se volvían marrones, se caían. Las flores se marchitaban. Era una enfermedad misteriosa. Nadie sabía la causa. Se extendía muy rápido. La empresa estaba en peligro. Podían perder millones. Podían perder su reputación. Era un momento de crisis total. Gonzalo y Carolina se quedaron hasta muy tarde en la oficina. Todo el mundo se había ido. Llevaban días trabajando sin descanso. Estaban agotados. Sus ojos estaban rojos. Sus cuerpos dolían. El silencio de la oficina era pesado. Solo se oía el tecleo de sus ordenadores. La atmósfera era tensa. No encontraban la solución. Los expertos en botánica estaban desesperados. El doctor Pérez y la doctora Ruiz estaban frustrados. Habían probado de todo, pero la enfermedad de las orquídeas seguía avanzando. Gonzalo se levantó de su silla, estiró los brazos, miró a Carolina. Ella estaba concentrada en su pantalla. También se veía muy cansada. Su cabeza estaba inclinada. Gonzalo cogió su teléfono. Pidió algo de comida sencilla para los dos. Pizzas y sándwiches. La comida llegó en poco tiempo. Era un servicio de entrega a domicilio. Gonzalo pagó. Se sentaron en una pequeña sala de descanso. Comieron en silencio. Nadie decía nada. Solo se escuchaba el sonido de la comida. El cansancio era muy profundo. La presión era inmensa. Gonzalo la miró. Vio la fatiga en el rostro de Carolina. Vio el cansancio en sus ojos. Se sentía mal por ella. Era muy tarde. Su voz salió. Era suave. «Deberías descansar un poco, Carolina», dijo. Su voz ya no era formal. Usaba su nombre. Carolina levantó la vista. Le dio las gracias. Gonzalo suspiró. Se sentía diferente. Se sentía vulnerable. Empezó a hablar de su vida. Algo que no hacía con nadie. No con sus socios, ni siquiera con Javier. Empezó a contar una historia. Contó una tragedia personal. Hace muchos años, su mejor amigo lo había traicionado.
Le había robado una idea de negocio muy grande. Le había causado mucho daño, mucha pérdida. Desde entonces, Gonzalo no confiaba en nadie. Su voz se quebró un poco al final. Miró a Carolina. Sus ojos buscaban algo, buscaban comprensión, buscaban una conexión. Era un momento muy íntimo. Carolina lo escuchó. Escuchó cada palabra. Sintió la honestidad en su voz. Sintió el dolor que Gonzalo había guardado por tanto tiempo. Ella asintió. «Entiendo su dolor, Gonzalo», dijo ella. Su voz era suave, pero firme. «Lo entiendo muy bien». Ella compartió un momento difícil de su propia vida. No con el mismo detalle, pero habló de cómo había sido difícil cuidar a su abuela enferma. Habló de la soledad. Habló de la carga. Habló de cómo había tenido que aprender a confiar solo en sí misma, a ser fuerte, a no esperar ayuda de nadie, a sobreponerse a los desafíos sin quejarse. Sus palabras eran simples, pero eran sinceras. Entre ellos se creó una conexión muy fuerte, una conexión emocional profunda. Se sintieron cerca el uno del otro. Se entendieron. La barrera entre ellos se rompió. Compartieron un silencio cómodo, el silencio de dos personas que se comprenden de verdad. Por la mañana, ya con la luz del sol asomando por las ventanas, encontraron la solución. Fue una idea genial, una idea brillante. Vino de Carolina. Ella había estado revisando datos antiguos. Había estado observando las orquídeas. Había notado algo, algo muy sutil. La enfermedad no era una enfermedad. Era una reacción a un cambio químico en el agua de riego. Un cambio minúsculo, invisible para los instrumentos. Pero Carolina había sentido la angustia de las plantas. Había notado un cambio en su aroma. Lo explicó a Gonzalo. Gonzalo la escuchó. Su mente funcionó a toda velocidad. Vio la genialidad de la idea. Era una solución que solo alguien con su sensibilidad podía encontrar. La perfeccionaron juntos. Gonzalo llamó a sus socios. Les explicó el plan. El señor López y la señora Gómez escucharon con asombro. Implementaron la estrategia de inmediato. Funcionó. La crisis se resolvió. Las orquídeas empezaron a recuperarse. Gonzalo y Carolina se miraron. Sus caras estaban llenas de alegría, de alivio, de triunfo. Gonzalo le dijo a Carolina: «Eres la mejor, Carolina. Gracias». Su voz estaba llena de sinceridad, su mirada de admiración profunda. Sofía observaba. No le gustaba lo que veía. Había notado la cercanía entre Gonzalo y Carolina. Había visto cómo pasaban horas juntos. Había visto el cambio en la actitud de Gonzalo hacia Carolina. Ya no era una simple empleada. Ahora era una persona de confianza. Sofía sentía que su posición estaba amenazada. No podía permitirlo. Gonzalo había sido suyo. No podía permitir que una don nadie le quitara lo que ella creía que le pertenecía. Su cara se contrajo en una expresión de furia, una furia fría y calculadora. Fue a hablar con su cómplice, Marcos. Marcos era un programador de la empresa. Era un hombre joven, un poco nervioso, pero leal a Sofía porque ella lo había ayudado en el pasado. Se encontraron en un café fuera de la oficina. «Marcos», dijo Sofía. Su voz era baja, pero cargada de intención. «Tenemos que hacer algo grande, algo que la quite de en medio para siempre». Sus ojos brillaban con una determinación malvada. Sofía y Marcos prepararon un plan de sabotaje mucho más grande. Querían destruir la reputación de Carolina. Querían hacerla parecer una traidora. Hablaron por teléfono varias veces. Se encontraron en el café de nuevo. Decidieron cómo hacerlo. Querían atacar la base de datos de la empresa, la base de datos de los proyectos de conservación. Querían borrar un proyecto vital, el proyecto más importante de Carolina. Y querían dejar un rastro que incriminara a Carolina. Un rastro que pareciera que ella había vendido información a una empresa rival. Marcos era bueno con los ordenadores. Sofía era buena con la manipulación. Sofía ejecutó el sabotaje una noche oscura.
La oficina estaba vacía. Las luces estaban apagadas. Solo unas pocas luces de seguridad brillaban. Sofía se movía como una sombra. Marcos le había dado un virus informático. Sofía lo introdujo en la red de la empresa desde el ordenador de Carolina. Ella se aseguró de que pareciera que Carolina lo había hecho. Borró el proyecto principal de Orquídeas. Lo eliminó de la base de datos. Un proyecto que había costado meses de trabajo. Y dejó un archivo en el ordenador de Carolina. Un archivo cifrado. Parecía un informe enviado a una empresa rival. Lo hizo todo muy rápido. Lo hizo todo muy bien. Sofía sonrió. Se levantó de la silla. Se fue de la oficina. Se sentía satisfecha. A la mañana siguiente, Gonzalo recibió un informe. El informe venía de su departamento de informática. Hablaba de una intrusión en la base de datos. Hablaba de un proyecto borrado. Y hablaba de un archivo sospechoso en el ordenador de Carolina. Un archivo que parecía ser un informe enviado a una empresa rival. Gonzalo leyó el informe. Sus ojos repasaron cada palabra. El informe incluía capturas de pantalla de los registros de actividad. Incluía el análisis del archivo. Gonzalo sintió cómo la sangre se le helaba. Su cara se puso muy, muy seria. No podía creerlo, no quería creerlo, pero la evidencia parecía estar ahí. Era clara. Gonzalo sintió una mezcla de emociones. Primero, una gran ira. Una ira que quemaba en su pecho. Luego, una profunda decepción. Se había equivocado de nuevo. Se había abierto a Carolina. Había confiado en ella. Y ella lo había traicionado. Se sintió estúpido. Se sintió engañado. La escena de la discusión fue larga y muy, muy tensa. Gonzalo llamó a Carolina a su despacho. Carolina entró. Sintió la atmósfera fría. Gonzalo estaba de pie. Su cara era de piedra. Sus ojos eran fríos. Le mostró el informe. Se lo arrojó sobre la mesa. «Esto es lo que he encontrado», dijo Gonzalo. Su voz era fuerte, llena de rabia. «No debí confiar en ti. Eres igual que todos los demás. Una traidora. Has borrado el proyecto más importante». Sus palabras fueron como puñales. Cada palabra le dolía a Carolina. Carolina intentó defenderse. Intentó explicar. «Gonzalo, no soy yo. Yo no he hecho esto. Esto es una trampa. Alguien me ha tendido una trampa». Pero él no la escuchó. No le dio la oportunidad. Su ira era demasiado grande. «Estás despedida», dijo Gonzalo. Su voz resonó en el despacho. «No quiero verte más. Recoge tus cosas y vete». Su mandíbula estaba apretada. Estaba completamente seguro de que ella era culpable. Carolina se quedó en shock. Su cuerpo tembló. Sintió un dolor profundo, un dolor más allá de la rabia. Era el dolor de la traición de la confianza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo contenerlas. Empezó a llorar. Sus lágrimas cayeron por sus mejillas. Se dio la vuelta. Salió del despacho de Gonzalo. Sus pasos eran lentos. Se dirigió a su mesa. Empezó a recoger sus cosas. Eran pocas cosas. Unas fotos de su abuela. Unas notas. Las puso en una pequeña caja. Sus manos temblaban mientras lo hacía. Sus compañeros la miraban. Murmuraban. Sintió las miradas. Sintió la vergüenza. Se dirigió hacia la salida. Cada paso era una tortura. Salió del edificio. El aire frío de la calle no alivió su dolor. Cogió su teléfono. Con los dedos temblorosos, marcó el número de Elena. Le contó lo que había pasado. Su voz se rompió varias veces. Gonzalo se sentó en su despacho. Se sentía mal, muy mal, pero su orgullo no le permitía retractarse. Pensó en Carolina. Pensó en su honestidad. Pensó en cómo le había ayudado con el bonsái. Pensó en la noche en la que le había contado su historia. Recordó sus ojos sinceros. Recordó su inteligencia. Una duda, pequeña al principio, empezó a crecer en su mente. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si no era ella? ¿Y si había sido una trampa?
La culpa empezó a roerlo. Se levantó de la silla. Caminó de un lado a otro. Se sentía agitado. La ira se estaba disipando. La culpa ocupaba su lugar. Javier entró en el despacho de Gonzalo. Había oído los gritos. Había visto a Carolina marcharse. Su rostro era grave. «Señor Gonzalo», dijo Javier. Su voz era calmada. Gonzalo se detuvo. Lo miró. «He despedido a Carolina», dijo Gonzalo. Su voz era seca. Javier asintió. «Sí, lo sé, señor», dijo Javier. Luego añadió. «Pero, señor, no creo que Carolina fuera capaz de hacer algo así. Ella es diferente. Es muy leal. Debería revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad y los registros de acceso a la red. Todo». Gonzalo pensó en las palabras de Javier. Una pequeña chispa de esperanza se encendió en su pecho. Una posibilidad. Una posibilidad de que se hubiera equivocado. Gonzalo asintió lentamente. «De acuerdo, Javier», dijo. «Hazlo. Consigue las grabaciones. Las quiero ver ahora mismo. Y los registros de acceso. Todo». Su voz era urgente. Gonzalo fue de inmediato al departamento de seguridad. El departamento de seguridad estaba en el sótano del edificio. Era un lugar con muchas pantallas y cámaras. La atmósfera era fría. El jefe de seguridad, el señor Durán, estaba sentado frente a una gran pantalla. El señor Durán era un hombre corpulento, con gafas. Gonzalo se acercó a su mesa. «Señor Durán», dijo Gonzalo. Su voz era autoritaria. «Necesito las grabaciones de las cámaras de seguridad de anoche, de la oficina de Carolina, y de los pasillos cercanos, y de la sala de servidores, y los registros de acceso a la red». El señor Durán levantó la vista. Miró a Gonzalo. Su expresión era de sorpresa. Nadie solía pedir esas grabaciones con tanta urgencia. «Señor Gonzalo», dijo el señor Durán. Su voz era un poco lenta. «Eso llevará tiempo. Tenemos que buscarlas en los archivos. Son muchas horas de grabación. Y los registros son muy extensos». Gonzalo lo miró fijamente. «No me importa cuánto tiempo», dijo Gonzalo. «Las quiero lo antes posible. Y las quiero ya». El señor Durán asintió. «Sí, señor Gonzalo», dijo. «Empezaremos de inmediato». Gonzalo volvió a su despacho. Se sentó en su silla. No podía quedarse quieto. Se levantó. Caminó de un lado a otro. Luego se sentó de nuevo. Miró el reloj de su pared. El tiempo pasaba muy lento. Cada segundo parecía una hora. Se sentía muy, muy nervioso. Su mente estaba llena de dudas. ¿Y si Javier se había equivocado? ¿Y si no encontraban nada? ¿Y si Carolina era realmente culpable? La idea lo atormentaba. Cogió un vaso de agua de la mesa. Lo bebió de un trago. El agua estaba fría. Luego se levantó y se sirvió otro vaso. Sus manos temblaban un poco. La ansiedad lo estaba consumiendo. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba saberlo ya. Miraba la puerta. Esperaba que Javier o el señor Durán llegaran con las grabaciones. Cada ruido lo sobresaltaba. Finalmente, el señor Durán llegó. Llevaba un disco duro en la mano y una tableta. «Aquí tiene las grabaciones, señor Gonzalo», dijo el señor Durán. Su voz era seria. «Y los registros de acceso, los he marcado en la tableta». Gonzalo las tomó de inmediato. «Gracias, señor Durán», dijo. El señor Durán se fue. Gonzalo no perdió tiempo. Conectó el disco duro a su ordenador. Abrió el programa de reproducción de video. Conectó la tableta. Se sentó. La sala se oscureció un poco con la pantalla iluminada. Empezó a ver las grabaciones. La imagen era nítida. Vio los pasillos vacíos. Vio las horas pasar. Sus ojos se movían rápidamente. Adelantaba el video. Se concentró en las horas de la noche. Buscaba cualquier movimiento, cualquier sombra. Luego, revisó los registros de acceso a la red en la tableta. Buscaba cualquier actividad sospechosa. De repente, lo vio. No podía creerlo. La imagen apareció en la pantalla. Era Sofía. Eran las 3 de la mañana. Sofía se acercaba al puesto de Carolina.
Se detuvo. Miró a su alrededor. Se inclinó sobre el teclado de Carolina. Hizo algo con el ordenador. Luego Sofía sacó algo de su bolso. Era un dispositivo USB. Lo conectó. Movió unos archivos. Parecía borrar algo o copiar algo. Luego se puso a teclear. Sus dedos se movían rápido. La tableta mostraba un acceso anómalo en ese mismo momento. Un archivo borrado y otro archivo creado desde el ordenador de Carolina, pero con una dirección IP externa. Ricardo vio todo claramente. Vio cómo Sofía se retiraba. Vio su cara. Tenía una sonrisa de satisfacción, una sonrisa maliciosa. Gonzalo retrocedió el video. Lo volvió a ver, una y otra vez. No había duda. Sofía había sido la culpable. Había sido ella quien había tendido la trampa. Y Marcos, su cómplice, había ayudado con la dirección IP. Gonzalo sintió una furia intensa. Pero no era la misma furia de antes. No era la ira hacia Carolina. Era la ira hacia Sofía. Y una rabia enorme hacia sí mismo. Hacia su propia estupidez. Se sentía culpable. Sentía una culpa abrumadora. Había cometido un error terrible. Había juzgado mal a Carolina. La había humillado. La había despedido. Y ella era inocente. Se levantó de su silla. Se sentía muy agitado. Su puño se cerró. Golpeó la mesa. Un golpe seco y fuerte. El sonido resonó en el despacho. Gonzalo se sintió fatal. Tenía que arreglar esto. Tenía que pedirle perdón a Carolina. Cogió su teléfono móvil. Marcó el número de Carolina. Esperó. Un timbrazo. 2 timbrazos. 3 timbrazos. Ella no contestaba. La frustración creció. No se dio por vencido. Volvió a marcar. El mismo resultado. No respondió. Luego, el teléfono se fue al buzón de voz. Gonzalo empezó a hablar. Su voz era urgente, desesperada. Dejó un mensaje largo. Carolina, dijo. Soy Gonzalo. Necesito hablar contigo. Por favor, llámame. He cometido un error terrible. He encontrado las pruebas. Sé que fuiste víctima de un montaje. Sé que eres inocente. Sofía lo hizo. Lo tengo todo grabado. Su voz se quebró. Por favor, perdóname. Necesito verte. Necesito explicarte. Colgó el teléfono. Su corazón latía con fuerza. Gonzalo no esperó. Decidió ir a casa de Carolina. Tomó las llaves de su coche. Bajó a toda prisa. Condujo rápido. No le importaba el tráfico. No le importaba nada. Solo quería verla. Quería encontrarla. Llegó al barrio de Carolina. Era muy diferente a su propio barrio. Las calles eran más estrechas. Los edificios eran más viejos. Aparcó el coche. Salió. Se acercó al edificio de Carolina. Era un edificio modesto. Subió las escaleras. Se detuvo frente a la puerta. Levantó la mano. Golpeó la puerta. 1 vez. 2 veces. Muchas veces. Golpeó con más fuerza. «Carolina», gritó. Su voz era fuerte. Quería que lo escuchara. Nadie respondió. Los vecinos, curiosos por el ruido, empezaron a asomarse por sus puertas. Lo miraban, con recelo, con curiosidad. Gonzalo ignoró sus miradas. Siguió llamando. Durante mucho tiempo. Su desesperación crecía. Carolina finalmente abrió la puerta. Lo hizo con mucha lentitud. La puerta se abrió solo un poco. Su cara estaba demacrada. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Todavía se veían las marcas de las lágrimas. Su pelo estaba un poco desordenado. Parecía muy, muy triste. Su mirada no tenía la chispa de antes. Era una mirada apagada. Miró a Gonzalo. No dijo nada. Solo lo miró. Gonzalo estaba de pie en el umbral de su puerta. Su cuerpo estaba un poco encorvado. Sus hombros se veían más bajos. Su cara no mostraba la arrogancia de antes. Mostraba remordimiento. Mostraba culpa. Estaba listo para hablar. Estaba listo para confesar su error. Y estaba listo para suplicar. Gonzalo no perdió ni un segundo. Empezó a hablar de inmediato. Su voz era urgente. Era sincera. No había rastro de su arrogancia habitual.
Carolina, dijo, por favor, perdóname. He sido un idiota. He cometido el mayor error de mi vida. He encontrado esto. Sacó su teléfono. Le mostró el video de seguridad, el video de Sofía. Le enseñó cómo Sofía había manipulado el ordenador, cómo había borrado el proyecto, cómo había enviado el archivo falso. Le explicó cada detalle. Le dijo cómo había dudado de ella, cómo Javier le había hecho pensar, cómo había revisado las grabaciones y los registros de la red. Su voz estaba llena de remordimiento. Sus ojos estaban fijos en ella. Sé que te humillé, dijo. Sé que te hice sentir mal. Lo siento mucho, Carolina. Muchísimo. Carolina miró el video. Vio a Sofía. Vio la manipulación. Las piezas encajaron. Entendió todo. La tristeza en su rostro se transformó en una expresión de sorpresa. Luego, de comprensión. Sintió una mezcla de rabia por la traición y alivio por la verdad. Gonzalo siguió hablando. Necesito que vuelvas, le rogó. Necesito que me ayudes a desenmascarar a Sofía. No puedo hacerlo sin ti. Ella tiene que pagar por esto. Y yo quiero arreglar las cosas contigo. Carolina lo pensó. Su mente procesó las palabras. Vio la sinceridad en los ojos de Gonzalo. No había mentira. No había manipulación. Solo arrepentimiento. El dolor que había sentido antes empezó a disiparse. Una sensación de alivio la invadió. Asintió lentamente. Sí, Gonzalo, dijo ella. Su voz era suave. Lo haré, volveré, y te ayudaré. Gonzalo sintió una ola de alivio. Sus ojos se llenaron de gratitud. Se acercó a Carolina. La abrazó. Un abrazo fuerte. Un abrazo sincero. Carolina le devolvió el abrazo. Era un abrazo de reconciliación. El primero de muchos. Se sentaron en la pequeña cocina de Carolina. Empezaron a desarrollar un plan detallado. Querían atrapar a Sofía. Querían que su culpa fuera innegable. Hablaron durante mucho tiempo. Sobre cómo presentar las pruebas. Sobre cómo hacerlo público. Llamaron a Javier. Javier llegó rápidamente. Ricardo le explicó todo. Javier escuchó con atención. Javier había creído en Carolina desde el principio. Javier asintió. Cuente conmigo, señor Gonzalo, dijo Javier. Y con usted, Carolina. Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarles. Tengo los registros de acceso que corroboran todo. El plan era audaz. Querían convocar una reunión de alto nivel, para exponer a Sofía ante todos, ante los socios, ante los accionistas. Querían que fuera un golpe contundente. Gonzalo convocó una reunión. Era una reunión muy importante. La convocó para la mañana siguiente. Era un llamado urgente. Todos los gerentes de la empresa estaban allí. Los accionistas principales, el señor López, la señora Gómez. Y Sofía también estaba allí. Se sentó en su silla, con su habitual aire de superioridad. No sabía lo que le esperaba. Estaba confiada. Pensaba que había ganado. La sala de reuniones estaba llena. Había mucha expectación. El ambiente era formal, pero tenso. Ricardo se puso de pie en la cabecera de la mesa. Miró a todas las personas. Sus ojos se detuvieron un momento en Sofía. Sofía le devolvió la mirada con una sonrisa forzada. Carolina estaba sentada junto a Javier, un poco apartada. Se sentía nerviosa, pero firme. Gonzalo comenzó la reunión. Su voz era seria. He convocado esta reunión para tratar un asunto muy grave, dijo. Las personas en la sala se miraron. No sabían a qué se refería. Gonzalo hizo una pausa. Luego encendió un proyector. En la gran pantalla apareció el video. La grabación de seguridad. Empezó a reproducirse. Todos vieron a Sofía. Vieron cómo se acercaba al puesto de Carolina. Vieron cómo manipulaba el ordenador. Cómo borraba el proyecto. Cómo enviaba el archivo falso. Lo vieron todo. Con una claridad innegable. La cara de Sofía se puso pálida. Luego, roja. Empezó a respirar rápido. Los murmullos llenaron la sala. La gente estaba en shock.
El señor López se puso las manos en la cabeza. La señora Gómez abrió los ojos de par en par. Gonzalo habló de nuevo. Su voz era fuerte. «Esto es lo que la señorita Sofía ha estado haciendo», dijo. «Ha intentado sabotear el trabajo de una empleada inocente. Ha intentado traicionar a la empresa. Ha puesto en peligro uno de nuestros proyectos más valiosos». Sofía intentó justificarse. «No es cierto. Es un montaje. Es una mentira. Ella me tendió una trampa», gritó. Sus palabras eran desesperadas, pero no tenía ninguna oportunidad. Las pruebas eran irrefutables. Las caras de la gente estaban llenas de desaprobación. Incluso Marcos, su cómplice, estaba en la sala y se veía blanco como la pared. No se atrevía a mirarla. Gonzalo no se detuvo. Miró a Sofía directamente a los ojos. Su voz era de una frialdad cortante. «Señorita Sofía», dijo Gonzalo. Su voz era firme. «Su carrera en esta empresa ha terminado». Gonzalo la despidió. Lo hizo justo ahí, delante de todos. Fue un despido inmediato. «Y me aseguraré», añadió Gonzalo, «de que su reputación quede manchada en este sector. Usted no merece la confianza de nadie». La seguridad del edificio entró en la sala. Eran dos hombres grandes. Se acercaron a Sofía. Sofía intentó resistirse. Gritó. Insultó. Pero no pudo. La escoltaron fuera de la sala. Sus caras estaban llenas de vergüenza y rabia. La gente en la sala susurraba. Hablaban en voz baja. El escándalo era enorme. La justicia se había hecho. Los accionistas aplaudieron, algunos de forma discreta, otros de forma más sonora. El proyecto de conservación de orquídeas que Gonzalo y Carolina habían salvado trajo un éxito rotundo a la empresa. Fue un éxito gigantesco. La estrategia que Carolina había ideado para salvar las plantas, la forma en que habían resuelto la crisis con la enfermedad misteriosa, todo funcionó a la perfección. La exhibición internacional fue un éxito sin precedentes. La gente venía de todas partes del mundo para ver las orquídeas. Los indicadores financieros de la empresa mejoraron de forma espectacular. Las ventas subieron mucho. Las acciones de la compañía subieron como la espuma en la bolsa de valores. Los inversores estaban contentos. Los socios estaban eufóricos. El nombre de Gonzalo brillaba. Pero él sabía que gran parte de ese éxito era gracias a Carolina. Su visión, su inteligencia, su honestidad, su conexión única con la vida. Todo había contribuido. La empresa se había salvado y se había vuelto más fuerte que nunca. Gonzalo organizó una rueda de prensa. Era un evento grande. Muchos periodistas estaban presentes, cámaras de televisión, fotógrafos. Gonzalo se puso de pie en el podio. Estaba vestido con un traje impecable. Su voz era clara y resonante. Habló del éxito de la empresa. Habló del futuro. Y luego hizo un anuncio muy importante. Miró a Carolina. Carolina estaba de pie, a su lado, con una sonrisa nerviosa pero radiante. Llevaba un traje elegante, y hoy tengo el honor de anunciar el nombramiento de la señorita Carolina en un nuevo puesto, dijo Gonzalo. La gente empezó a susurrar. Los flashes de las cámaras se dispararon. «Carolina será ahora mi socia», dijo Gonzalo. La palabra «socia» resonó en la sala. Y también la nueva vicepresidenta de Proyectos de Conservación Global. Los periodistas escribían en sus blogs de notas. Gonzalo continuó. «Ella se ha ganado este puesto con su trabajo incansable, su increíble inteligencia, su inquebrantable honestidad y su visión única. Ella es esencial para esta empresa». Carolina sonrió. Una sonrisa grande, una sonrisa sincera. Se sentía orgullosa, muy orgullosa. Se sintió valorada. La gente aplaudió con fuerza. Algunos se pusieron de pie. Otros sacaron sus teléfonos para grabar el momento. La sala se llenó de un murmullo de admiración. Gonzalo invitó a Carolina a una cena. Era una cena muy especial.
Él había hecho la reserva en el mismo restaurante donde se habían conocido por primera vez. El Dorado. El mismo lugar donde la había humillado. Cuando llegaron, el maître, el señor García, los recibió. Esta vez, el señor García no hizo una reverencia solo a Gonzalo. Hizo una reverencia a ambos. Sus ojos estaban llenos de respeto. «Señor Gonzalo, señorita Carolina», dijo el señor García. Su voz era de admiración. Los condujo a una mesa en la mejor zona del restaurante. La mesa estaba decorada con flores frescas. Orquídeas, por supuesto. Todo era perfecto. El servicio era impecable. Carolina y Gonzalo conversaron durante la cena. Hablaron de trabajo. Hablaron de la vida. Hablaron de cómo habían cambiado las cosas. La atmósfera era relajada. Era íntima. Gonzalo le tomó la mano a Carolina. Se la apretó suavemente. La miró a los ojos. «Carolina», dijo. Su voz era suave. «Quiero decirte algo. Te amo». Una confesión simple, sincera. Carolina sintió un escalofrío, una sensación hermosa. Ella también lo amaba. Durante la cena, Gonzalo hizo algo que Carolina no esperaba. Él se levantó de la silla. Su silla hizo un pequeño ruido al moverse. La miró. Sus ojos brillaban con una emoción profunda. Ricardo empezó a hablar. Su voz era suave. Era muy, muy sincera. «Carolina», dijo, «desde el día que te conocí, mi vida ha cambiado. Eras una persona que yo desprecié, y tú me enseñaste el verdadero significado del valor. Me enseñaste sobre la honestidad. Me enseñaste a confiar de nuevo». Sus palabras eran largas, eran conmovedoras. «Me has cambiado. Me has hecho una persona mejor. Te amo, Carolina. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar». Luego, Gonzalo hizo algo más. Se arrodilló. Lo hizo sobre una rodilla. Su mano fue a su bolsillo. Sacó una pequeña caja de terciopelo. La caja era azul oscuro. La abrió. Dentro había un anillo de diamantes. Era hermoso. Brillaba bajo la luz tenue del restaurante. Gonzalo miró a Carolina a los ojos. «Carolina», dijo. Su voz era un poco temblorosa, pero llena de convicción. «¿Te casarías conmigo?» Carolina sintió una avalancha de emociones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eran lágrimas de felicidad. No pudo hablar al principio. Se llevó una mano a la boca. La sorpresa era inmensa. La emoción era desbordante. Miró a Gonzalo, arrodillado frente a ella. Lo que había pasado entre ellos, la distancia que habían recorrido. Todo pasó por su mente. Ella asintió. Asintió con la cabeza una y otra vez. Las lágrimas caían libremente por sus mejillas. «Sí», dijo ella. Su voz era un grito ahogado de felicidad. «Sí, sí, sí». Gonzalo sonrió, una sonrisa radiante. Se puso de pie. Se acercó a ella. La tomó en sus brazos. La besó. La besó con pasión, con amor. El beso fue largo. Las personas en el restaurante los vieron. Empezaron a aplaudir. Primero, unos pocos. Luego, todos. Los aplausos llenaron el aire. Era un momento de pura alegría. Gonzalo y Carolina salieron del restaurante. Las estrellas brillaban en el cielo. La ciudad estaba iluminada. Caminaron de la mano. Hablaron de su futuro. Hablaron de la nueva vida que construirían juntos. Hablaron de sus sueños, de sus planes. Eran muchos. Su amor era fuerte. Su amor era real. Se sentían plenos. Se sentían completos. Era el inicio de una nueva etapa. Una etapa llena de felicidad, de proyectos, de sueños, de un amor que había surgido de las cenizas del desprecio. 6 meses después, la iglesia estaba llena de flores. Eran flores blancas, muchas, orquídeas de todos los colores. El sol entraba por los vitrales. La luz era cálida y suave. Las bancas estaban llenas de gente, amigos, familiares, colegas de la empresa. Todos estaban allí para presenciar la boda de Carolina y Gonzalo. Carolina caminó por el pasillo. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Su cara estaba radiante. Sonreía.
Elena estaba allí, sentada en una de las primeras filas. Lloraba de emoción. Pedro, su antiguo colega de la floristería, también estaba allí. Llevaba un traje nuevo. Sonreía con los ojos. Javier estaba al lado de Gonzalo, como padrino. Llevaba un traje muy elegante. El señor Durán, el jefe de seguridad, también estaba allí, discretamente en una esquina. Gonzalo esperaba a Carolina en el altar. Su cara estaba llena de amor. Sus ojos brillaban. Carolina llegó al altar. Tomaron sus manos. Intercambiaron los votos. Sus voces eran firmes y llenas de amor. Gonzalo prometió amarla y respetarla. Carolina prometió amarlo y honrarlo. Se pusieron los anillos. Un cura los declaró marido y mujer. Gonzalo besó a Carolina. Fue un beso largo. Los invitados aplaudieron con fervor. La alegría llenaba la iglesia. Luego hubo una fiesta muy grande en una mansión con un jardín botánico. Bailaron, comieron, celebraron su amor. Eran muy, muy felices. 2 años después, la vida de Carolina había cambiado por completo. Se había adaptado totalmente a su nuevo papel en la empresa. Era la vicepresidenta de proyectos de conservación global y socia de Gonzalo. Su oficina era grande. Tenía vistas a la ciudad. Llevaba trajes elegantes. Ya no usaba su viejo uniforme de floristería. Dirigía proyectos enormes, proyectos que abarcaban varios países. Se reunía con líderes empresariales y científicos de todo el mundo. Su inteligencia y su ética de trabajo eran reconocidas por todos. Viajaba mucho, a la selva amazónica, a los jardines botánicos de Europa, a las reservas naturales de África. Presentaba sus proyectos en grandes conferencias. Se ponía de pie en el escenario. Hablaba con confianza. Su voz era fuerte y clara. La gente la escuchaba. La admiraba. Los periodistas la buscaban. Quería saber de su historia, de su éxito. Gonzalo la veía. Se sentía muy orgulloso de ella. Le contaba a todo el mundo lo inteligente que era, lo capaz que era, lo esencial que era para la empresa. Eran un equipo imparable. Ellos trabajaban muy bien juntos. También 2 años después, su casa era diferente. Ya no vivían en el pequeño apartamento de Carolina. Vivían en una casa grande. Era una casa con un jardín, con un patio. Tenían un pequeño niño. Se llamaba Mateo. Mateo era un bebé. Tenía 2 años. Era muy rubio. Tenía los ojos grandes. Eran de un color verde. Era la alegría de sus vidas. Gonzalo estaba en el jardín. Estaba jugando con Mateo. Mateo se reía. Gonzalo lo levantaba en el aire. El niño chillaba de alegría. Carolina los miraba desde la ventana de la cocina. Ella sonreía. Era una familia muy feliz. Eran el retrato de la felicidad. Su vida estaba llena. Estaba completa. Una noche, Carolina y Gonzalo estaban sentados en el sofá. Mateo ya estaba dormido en su cuna. Estaban abrazados. Gonzalo tenía un brazo alrededor de Carolina. Carolina apoyaba su cabeza en el hombro de Gonzalo. Recordaron cómo había empezado todo. Recordaron el pasado. ¿Recuerdas, Gonzalo, cómo nos conocimos?, dijo Carolina. Su voz era suave. Una sonrisa juguetona apareció en sus labios. Yo era nadie, solo una florista que cuidaba a su abuela. Gonzalo se rió, una risa suave. Sí, Carolina, dijo él. Fui un estúpido, un verdadero idiota. Yo era el ciego. Tú siempre fuiste alguien, siempre tuviste un valor inmenso, solo que yo no lo veía. Mi mundo estaba lleno de números, no de personas, ni de plantas, ni de compasión. Gonzalo le dio un beso en el pelo. Cambiaste mi vida, me abriste los ojos, me enseñaste lo que de verdad importa. El valor de una persona no está en el dinero ni en la posición social. Está en su corazón, en su fuerza, en su capacidad de amar y de cuidar. Suspiró. Me diste una segunda oportunidad, y yo te di la tuya. Fuimos afortunados de encontrarnos. Gonzalo le propuso un nuevo proyecto social a Carolina, algo que mostraba lo mucho que la valoraba ahora, algo ligado a su talento.
Carolina, dijo él, he estado pensando en algo. Quiero crear un gran jardín botánico para la comunidad, un lugar donde las personas puedan venir a aprender sobre las plantas, sobre la naturaleza, sobre la vida. Y quiero que sea un lugar especial para los cuidadores, un refugio, donde puedan encontrar apoyo y donde puedan aprender sobre la compasión y la fuerza de la naturaleza. Y quiero que tú dirijas ese proyecto, que sea tu legado. Carolina lo miró. Sus ojos se llenaron de emoción. Era una idea hermosa. Era una forma de devolver lo que habían recibido. Era una forma de ayudar a otros, de honrar a su abuela y de compartir su don. Y que se llame el Jardín de Carolina, añadió Gonzalo. Carolina sonrió. Una gran sonrisa. Sí, Gonzalo, dijo ella. Me encanta la idea. Lo haremos juntos. Un centro de investigación para la salud de las plantas y un refugio para los cuidadores. Se quedaron sentados, abrazados. Miraron a Mateo, que dormía plácidamente en su cuna. Su futuro era brillante. Estaba lleno de promesas. Estaba lleno de amor. Gonzalo la besó en la frente. Lo hicimos, Carolina, dijo. Su voz era un susurro. Carolina le apretó la mano. Sí, Gonzalo, respondió. Lo hicimos. Sus vidas, una vez tan separadas, se habían unido. El valor verdadero había sido encontrado. No en un objeto, no en el dinero, sino en el corazón, en la compasión, en la fuerza interior. Habían construido una vida juntos, una vida de felicidad, una vida de propósito. Y su historia, la historia de cómo una mujer humilde encontró su verdadero valor y cambió el mundo de un millonario, era solo el comienzo de un viaje interminable, lleno de amor, éxito y un significado profundo. Su futuro era infinito y lleno de felicidad, porque la verdadera valía no se mide en monedas, sino en el corazón y el esfuerzo, y el amor y la justicia siempre encuentran su camino, creando una vida plena y feliz. Sino también en las calles. Ha lanzado programas de arte para jóvenes en barrios desfavorecidos. Les enseña a pintar. Les da materiales. Les da esperanza. Sus exposiciones atraen a millones de personas. Críticos de arte de todo el mundo la alaban. Gonzalo está increíblemente orgulloso de ella. Siempre la mira con admiración. Él sigue siendo el CEO, pero ahora confía plenamente en su visión, en su instinto. Trabajan en perfecta armonía, perfecta armonía, perfecta armonía, perfecta armonía, perfecta armonía.